Ángulo con Ruth del Salto. Pero pronto tendremos grandeza de nuevo, porque fueron patriotas trabajadores como ustedes los que construyeron este país, y son patriotas trabajadores como ustedes quienes lo salvarán. No hay montaña que no podamos trepar, no hay cumbre que no podamos alcanzar, no hay reto que no podamos lograr, no hay victoria que no podamos tener. No nos doblegaremos, no nos romperemos, no cederemos. Nunca, nunca. Mensaje publicado en su red social. Donald Trump, el expresidente, con más investigaciones pendientes en la historia de los Estados Unidos de Norteamérica. Entendidos, dicen, sospechan que Trump va a aprovecharse de este operativo que hizo el FBI, este allanamiento, en su mansión en Mar-a-Lago, en la Florida, para afianzar ese mensaje de que hay una persecución política por parte de los demócratas y así anticipar que va a competir seguramente en una nueva oportunidad por la presidencia de los Estados Unidos. Bienvenidos. Este allanamiento a una propiedad de un expresidente es algo histórico, inusual además. Muy probablemente esta orden requirió de la elaboración de más alto nivel en el Departamento de Justicia. Fue parte de una investigación sobre si Trump se llevó documentos clasificados de la Casa Blanca a su residencia en Florida, dicen fuentes entendidas del tema. Trump confirmó el allanamiento quejándose, entre comillas, de el abuso de autoridad y de que los agentes abrieron su caja fuerte. El Departamento de Justicia desde hace meses investiga el posible mal manejo de información confidencial. Trump está furioso. Estos son tiempos oscuros para nuestra nación, ya que mi hermosa casa Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, está actualmente sitiada, allanada y ocupada por un gran grupo de agentes del FBI. Se pidió a todo el mundo que abandonara las instalaciones. Querían que se les dejara solos, sin testigos que vieran lo que estaban haciendo, tomando o esperemos que no, plantando. How do you feel, Mr. Trump? How do you feel? Y han pasado pocos días desde que su residencia en la Florida fuera allanada. Trump ha arribado a la Fiscalía de Nueva York, en donde se ha negado a responder las preguntas tras comparecer bajo juramento en el marco de una investigación civil sobre un presunto fraude en el negocio de su familia. El magnate se ha acogido a la quinta enmienda de la Constitución sobre el derecho al debido proceso y a la no autoincriminación. Me negué a responder las preguntas en virtud de los derechos y prerrogativas otorgados a todos los ciudadanos por la Constitución de Estados Unidos. Visto lo visto, aquí tenemos a los protagonistas del debate el día de hoy que muestran sus lados en este ángulo. Donald Trump y sus investigaciones, el allanamiento que hubo en su mansión en Mar-a-Lago, entre otros temas. Voy a dar la bienvenida en Estados Unidos a Julio Schilling, estratega republicano, politólogo, escritor. Gracias, Julio. Bienvenido a Ángulo. Encantado, Ruth. Y también le doy la bienvenida a Luis Montes, estratega demócrata, consultor político internacional. Luis, un gusto tener. Buenas tardes, Ruth. Y también nos acompaña Ernesto Castañeda, director de Immigration Lab American University, analista político. Gracias, Ernesto, por su tiempo. Gracias, Ruth. Saludos a todos. @ángulo NTN24, nuestra cuenta en Twitter. Trump, el expresidente, ¿podría aprovechar la búsqueda del FBI para inyectar impulso a su campaña presidencial 2024? Abrimos el debate. Inmediatamente, Julio, empiezo con usted y quiero una visión detallada. En el caso, vamos a empezar por lo más básico, preguntarle cómo están reaccionando los republicanos, primero, al hecho del allanamiento. ¿Cómo no? Primero, Ruth, a solicitud de tu gran audiencia,
Yo en adición soy director de Patria de Martí, The Cuban American Voice, y autor de Dictaduras y sus paradigmas y democratización en Cuba. Menciono esto porque muchas veces me han contactado personas de audiencia, pidiéndome de qué libros son lo que he escrito, y pues aprovecho para dejárselo saber. Mira, por supuesto que esto, el tiro le salió por la culata al Partido Demócrata, al régimen que está en el poder en este momento en los Estados Unidos, porque el acto, lo que ocurrió el lunes, es la más clara demostración, y no es que empezó el lunes, de que se ha violentado el Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho urge la aplicación uniforme de la ley, y eso hace tiempo que no está ocurriendo, porque cuando examinamos lo que ocurrió bajo el mismo pretexto, o sea, de que se llevó información clasificada a su casa. Hillary Clinton se llevó un servidor privado para esquivar la transparencia y la supervisión federal de sus correos, de los cuales habían más de 2,000 correos clasificados, destruyó 33,000 correos sabiendo que el FBI estaba en busca de ellos, y no pasó absolutamente nada. Es más, James Comey, el director del FBI en ese momento y un enemigo del presidente Trump, dijo que lo que ella hizo fue ilegal, pero que tomando en cuenta que estaban en unas elecciones, pues iba a ser flexible en cuanto a la condena y no quería. Sandy Berger, el antiguo asesor de seguridad del presidente Bill Clinton, se llevó en su bolsillo documentos y no pasó absolutamente nada. Aquí estamos viendo el FBI se ha convertido en la policía política del Partido Demócrata, y eso es muy lamentable, y sí, va a beneficiar, para contestar tu pregunta, va a beneficiar enormemente al presidente Trump, que si estaba pensando lanzarse, yo creo que ya lo decidió. Ya vamos a ir para allá, Julio, justamente con respecto a la posible candidatura a la presidencia, llegar a la Casa Blanca del expresidente Donald Trump. Voy a darle la palabra a Luis. Luis, primero, ver si coincide con Julio esto del pretexto, el allanamiento, y de que el FBI se ha convertido en la policía política del Partido Demócrata, que originó la orden de registro. Adelante. Bueno, hay que decirlo, esta es una medida meramente legal que, como hemos oído, la Casa Blanca ni siquiera tuvo participación de la medida. Ellos fueron informados después de que la medida se llevó a cabo. Hay que verlo. Esto es parte de una ley federal que prohíbe a presidentes y miembros del staff, miembros del gabinete, tomar documentos que son son clasificados muchas veces por el contenido, la seguridad nacional y muchos de los otros elementos que también se toman en consideración para poder prevenir que estos documentos simplemente anden. Hay que decirlo, hay elementos de seguridad, por ejemplo, del mismo servicio secreto que no tienen el clearance para poder acceder a esos documentos, y que al estar en una bodega en el basement de Mar-a-Lago, de una propiedad privada del expresidente Trump, simplemente se está rompiendo el protocolo y se está quebrando la ley. Hay que recordar, el caso del general Petraeus hace un par de años atrás, cuando fue perseguido, y es precisamente cuando se comparan estos casos es que uno ve la severidad. Y lo más importante con respecto al Estado de Derecho es que ninguna persona en Estados Unidos está sobre la ley. Y eso es básicamente el mensaje que envían las autoridades federales con esta búsqueda que se hizo en la casa de Trump. Y precisamente es eso, ¿verdad? Hay que recalcarlo. Nadie está encima de la ley, aunque Trump así lo piense. ¿Y qué responder? Justamente a lo que dice Trump, a lo que defienden algunos republicanos con respecto
de persecución política. Usted ha hecho referencia al caso Petraeus, en su momento también se lo dijo, al caso de Trump en particular. ¿Cómo defender ese asunto de que no se trata de una persecución política y efectivamente que nadie está por encima de la ley? ¿Puedo contestar? Luis, sí, continúo con Luis. Perfecto. Sí, no, me parece que esto es una cuestión, ¿verdad?, seria. Ellos, en su momento, el Buró, ¿verdad?, de Investigación Federal, el FBI, va a dar a conocer los detalles y las razones por las que se ha hecho. En estos momentos todavía están así que no se ha dado, no han dado a conocer no han dado una conferencia de prensa o algo que detalle. Lo que sí es cierto es que han habido investigaciones desde el mes de junio, cuando Trump se reunió con los investigadores ahí mismo en Florida. Él y sus abogados dejaron saber que ellos tenían documentos en el basement, ¿verdad?, en el sótano de la propiedad, y que los estaban ellos guardando, ¿verdad? Y eso obviamente hay una ley federal que prohíbe determinantemente ese tipo de manejo de documentos. Esto no es un caso antojadizo, esto es un caso, ¿verdad?, que está basado en las leyes de Estados Unidos, en las leyes federales, y por lo tanto, aducir una persecución política es simplemente ser parte del fanatismo de Trump en ¿verdad?, en este contexto. Hablando, Luis, de estas leyes, voy a darle la palabra inmediatamente a Ernesto Castañeda. ¿Qué leyes se aplican en este caso a la extracción de documentos? Hay varias leyes que potencialmente podrían estar cubriendo esta situación en particular, por ejemplo, la ley de espionaje, entre otras. ¿Cuál a criterio suyo, Ernesto? Así es, Ruth. Esto se basa en la ley americana, donde se toma muy en serio que todos los actos de gobierno y los documentos que llegan ligados a la presidencia, por ejemplo, son propiedad del Estado federal y tienen que ser guardados, protegidos, tanto así que son anexados y están ahí disponibles para la investigación futura de historiadores y demás personajes en el archivo de la nación, por lo cual todos los documentos tienen que tener su fecha, su hora, la oficina, y es ahí donde se ha visto que en los records, por ejemplo, de quién visitaba la Casa Blanca y a qué hora, si uno quiere ver a quién vio el presidente Obama en la Casa Blanca el 23 de diciembre de tal año, se puede encontrar ahí precisamente minuto por minuto quién visitó la Casa Blanca. Pero sin embargo vemos que hay varios huecos en las visitas, por ejemplo, que se hicieron a la Casa Blanca durante la presidencia de Trump. Igual sabemos que hay muchas llamadas y textos con gente del gobierno, curiosamente el 5 y 6 de enero, que no aparecen. Entonces, este es otro ejemplo donde Trump ha escondido, y gente de su gobierno pareciera de manera maliciosa, documentos que no les pertenecen. Recordemos también que ya en el pasado el gobierno había pedido a Trump que regresara ciertos documentos que ellos pensaban se habían llevado, y Trump aceptó entregar documentos y entregó alrededor de 15 cajas. Entonces parece que hay bastante evidencia de que no es tal vez un email aquí o un email allá o un documento no, pero de que hay documentos tal vez pareciera de importancia de inteligencia nacional, de seguridad, por lo cual la ley de espionaje sería muy importante. Entonces, también ya Trump tuvo su oportunidad de entregarlos de manera voluntaria. Entonces, que haya haya llegado la autoridad a Mar-a-Lago fue para rescatar estos documentos que Trump y sus abogados se habían negado a entregar y que le pertenecen al gobierno y a la nación, no a él. Hasta aquí, esa es la visión, Ernesto Castañeda. Julio, usted me estaba pidiendo la palabra, lo ha hecho en 2 ocasiones. Adelante con su réplica antes de irme al corte comercial. ¿Cómo no? La idea de que nadie está por encima de la ley la compartimos todos. Eso es parte de la noción de un Estado de Derecho. Pero en el caso de norteamericanos, si eres de apellido Biden o Clinton, Obama, la ley no aplica a ti. Y eso es lo que estamos hablando. Aquí hemos visto cómo Hunter Biden, que ha cometido crímenes que debería de estar preso y tal vez hasta su padre, por tráfico de influencia, donde en su propio dispositivo está admitido filmaciones, grabaciones con entidades rusas y chinas, donde usó su influencia para conseguir contratos y recibir coimas, de la cual hace alusión a que su padre también se benefició. El FBI tiene esta computadora desde el 2019, no lo han investigado.
lo de Hillary Clinton, repito, había la gran posibilidad, mencionado por propios abogados demócratas, de que un servidor en su casa podía haber sido hackeado fácilmente. Eso fue la extracción de 33,000 correos que no le correspondían y no ha habido ninguna justicia. Así que la idea de que el presidente Trump o las víctimas de esta persecución política se consideran por encima de la ley. No, es que la ley no se está aplicando y esto lo vemos en todo sentido, lo vemos constantemente, vemos cómo los terroristas de Black Lives Matter y Antifa quemaron edificios federales con policías, con oficiales dentro, estaciones de policía con policías dentro y la justicia no ha pasado absolutamente nada. Sin embargo, lo del motín del 6 de enero están básicamente presos políticos, o sea que la aplicación de la ley no se está aplicando de una manera uniforme. Entonces, había muchísimas formas de lograr, y de hecho el presidente Trump y su equipo estaba cooperando con los archivos nacionales, y lo que estaba en debate es que muchos de esos archivos ya habían sido desclasificados y eran de su propiedad, como la carta del presidente Obama al presidente Trump cuando salió, muchas cosas. Y sin embargo, en otros momentos se nombra un investigador especial dentro del Congreso, se buscan diferentes mecanismos. Jamás hemos visto esto. Y es que esto, repito, tomando en cuenta el FBI, que repito, sí es la policía política porque el FBI mintió, cometió fraude en solicitudes a la corte FISA para espiar a la administración de Trump. Ya esto no es para discutir, ya esto se sabe. Nadie ha ido preso, absolutamente nadie. El jefe de la CIA bajo Obama mintió bajo juramento. Julio. Nadie ha ido preso. Entonces, el gran problema es que no se está aplicando la ley, y eso es porque hay una persecución de la oposición verdadera. Para decir que es igual. Julio, me voy a la pausa comercial. Enseguida venimos con la réplica de mis otros integrantes del panel, Luis Montes, estratega demócrata, y Ernesto Castañeda, analista político. Pausa comercial. En el siguiente bloque vamos a hablar sobre las investigaciones contra el expresidente Donald Trump. Antes citamos la redada del FBI a la casa de Trump en la Florida, pues no le gustó tampoco a los líderes del Partido Republicano. El senador Rubio, Marco Rubio, fue uno de los primeros en denunciar que Biden está jugando con fuego, y lo decía así. Algo que nunca ha pasado es que ha sido un país donde la gente que está en el poder presidencial usa ese poder para dañar el futuro político de sus oponentes. Y no pasaba hasta esta noche, cuando el Departamento de Justicia de Joe Biden decidió allanar con agentes del FBI la casa de Mar-a-Lago de el expresidente, que de hecho podría competir en 2 años. Ya regresamos con Ángulo. Continuamos con Ángulo. Lo que le pasó anoche es el punto de quiebre. En mi opinión, realmente fue devastador. No estoy enojada, estoy triste, estoy muy triste por el futuro de este país. Siento que esto, lo que el FBI acaba de hacer, está mal, la forma en la que lo hicieron realmente. Pueden imaginar al gobierno llegando a su casa, su propiedad personal, sin anunciarse, simplemente allanar su casa. No vivimos en Venezuela, no vivimos en Rusia, no vivimos en China, vivimos en un mundo libre. Opiniones diferentes de estadounidenses. La noticia del allanamiento a la mansión de Donald Trump en Florida ha acaparado la atención en los últimos días. ¿Qué pasa? La ley federal aprobada en 1978 exige que los registros presidenciales sean de propiedad del gobierno de los Estados Unidos en lugar que del presidente. Destruir u ocultar documentos de manera intencionada es punible hasta con 3 años de prisión. Por eso se lo investiga al expresidente Donald Trump.
Otra investigación es la del asalto al Congreso de Estados Unidos el 6 de enero del 2021 por parte de seguidores del republicano. Precisamente el exmandatario enfrenta algunas demandas civiles por estos hechos. Otra indagación está relacionada con una llamada que habría hecho Donald Trump al gobernador de Georgia para que encontrara los votos necesarios para revertir su derrota en ese estado en los comicios de noviembre del 2020. Ahora hablemos de la investigación civil de la Fiscalía de Nueva York en contra de la organización Trump, por la que el republicano tuvo que ir a declarar. La Fiscalía determina si esta organización ha proporcionado estados financieros engañosos para obtener seguros, préstamos, beneficios fiscales. El expresidente y la organización Trump han negado rotundamente estos señalamientos. Bueno, nosotros revisamos todo y no había nada sustancial allí. Entonces, si ellos afirman que hay algo realmente condenable, eso me preocuparía mucho. Genuinamente no creo que vayan a encontrar algo así allí. Sin embargo, yo creo que es más probable que van a salir con algunos cargos sin pruebas o con muy pocas. Este es el segmento de La Tangente en Ángulo. Cada uno de mis panelistas va a tener 40 segundos cronometrados para hacer uso de la réplica, alguna cosa que quedó pendiente en el bloque pasado, o argumentar, profundizar en alguna idea. Estoy en este momento con Julio Schilling, estratega republicano, Luis Montes, estratega demócrata, y Ernesto Castañeda, quien es analista político. Voy a empezar con Ernesto. Y la pregunta genérica que hago es, Donald Trump, el expresidente con más investigaciones pendientes en la historia de los Estados Unidos, con lo que inicié el programa. ¿Por qué Trump? ¿Por qué él? En 40 segundos, su respuesta. Adelante, Ernesto. Donald Trump tiene una larga historia de romper la ley. Hay mucha evidencia de que su padre y él dejaron de pagar impuestos cuando tenía su compañía, que la siguen teniendo Trump. También el padre fue acusado de segregación y de discriminación racial, de no venderle apartamentos a gente de raza negra. Ha habido mucha evidencia en su contra. Por ejemplo, recordemos que la llamada Trump University se fue llamada un fraude y hubo que pagar. Y todas estas investigaciones no son por cosas políticas. Hay mucha evidencia que muestra que Trump ha roto la ley y por lo pronto aún no ha pagado de manera política, pero tal vez lo haga porque hay mucha evidencia en su contra. Rápidamente, las incongruencias de... Ernesto, gracias. Se nos acabó el tiempo. Voy a darle la palabra en este momento a Julio en 40 segundos también. ¿Por qué a Trump? ¿Por qué a él? Adelante. Me deberías de dar, Ruth, más de 40 segundos porque si no es un monólogo con los otros dos invitados. Pero la realidad me causa asombro, o bueno, ya debería estar acostumbrado, de que aquí se dice de los crímenes que ha cometido el hijo del presidente, tráfico de influencia, y es como no pasará nada. Hablamos de la violación, el acto fraudulento que el FBI bajo la dirección del presidente Obama cometió. Obama que facilitó que se espiara a millones de norteamericanos y lo ocultó bajo el juramento su director de seguridad nacional. Y no pasa nada que el ministro de Estado de Obama se haya llevado... Se terminó el tiempo, Julio, y usted ha tenido 2 intervenciones, otros han tenido 1. Así que no hay sustento para decir que es un monólogo con los otros 2 invitados. Su palabra es importante. Voy a darle la palabra ahora a Luis Montes, también al mismo tiempo, 40 segundos. 40 segundos, Luis, para decir o defender, argumentar por qué al expresidente Donald Trump, por qué a él. Bueno, como bien lo decía Ernesto, es una serie de casos. Trump ha sido una persona deshonesta en negocios que no tienen nada que ver con política. Esto es básicamente la historia de demandas y de acusaciones de mala fe contra Trump son históricas. Y esto obviamente, como bien tú lo decías, Ruth, quizás el presidente que no solo antes de llegar a la presidencia ha tenido el mayor número de problemas, sino que durante la presidencia y ahora post-presidencia. Entonces, el comportamiento de él
es simplemente un outlier en todas las cuestiones políticas, figuras políticas que han llegado a la presidencia. Gracias, Luis. Se acabó el tiempo. Gracias a los tres. Vamos a ir a una pausa comercial. Enseguida volvemos con el bloque y voy a empezar ese bloque con Julio Schilling para argumentar sobre lo que él vendía al principio del programa, justamente Julio, la investigación que en su momento se abrió en contra de Hillary Clinton. Algunas cosas pendientes, como dice Julio, con los demócratas a quienes no se los investiga. Antes de ir a la pausa, según una encuesta realizada por la Conferencia de Acción Política Conservadora, el 69% de los entrevistados quiere a Donald Trump como candidato presidencial de los republicanos. El 24% ha respaldado al gobernador de la Florida, Ron DeSantis, y el 2% al senador de Texas, Ted Cruz. Ya volvemos. Ya regresamos con Ángulo. Continuamos con Ángulo. Este es el año en que vamos a recuperar la Cámara, vamos a recuperar al Senado y vamos a recuperar Estados Unidos. Take back America. This is so important. And in 2024, Esto es muy importante y en 2024 vamos a recuperar la Casa Blanca. El expresidente Trump tiene los ojos puestos en las elecciones del 2024. En algunas entrevistas ha afirmado que va a recuperar la Casa Blanca, convencido. Además, el pasado julio dijo que podría postularse de nuevo porque, según él, tiene que salvar al país. Falta que haga un anuncio oficial. En medio de esto, expertos tienen opiniones divididas sobre el impacto que podría tener las investigaciones en contra del expresidente en estas intenciones de retornar a la presidencia. Voy a continuar este debate dándole la palabra a Julio Schilling. Julio, como estratega republicano, hace un momento mencionábamos esta breve revisión que se hizo en el año 2015 a Hillary Clinton. Entonces se preveía que sería la candidata presidencial demócrata del 2016. Había utilizado un servidor de correo electrónico privado para realizar asuntos gubernamentales mientras era secretaria de Estado. No trascendió a más. ¿Usted cree que en este caso, Julio, se puede prohibir al expresidente Trump postularse a la presidencia si se descubre que ha violado la ley de registros, por ejemplo? ¿Cómo lo ve usted? Ruth, mira, esto todo parece una novela surreal, porque la guerra contra Trump por los demócratas y la izquierda se basa en una narrativa que fue inventada por el Comité Nacional Demócrata, por el abogado Mark Elias, que es el abogado de los Clinton, que contrataron a un agente de espionaje británico con información falsa, probablemente de el servicio, la desinformación rusa, y le dieron al FBI información falsa. El FBI no confirmó, no chequeó eso, lo tomó como válido. Después el director del FBI, Comey, se lo da filtraciones a los medios, y esta narrativa de la cual hubo una investigación está basada en información falsa que la preparó el equipo de Hillary Clinton, y nadie ha ido preso. Cuando hablamos de corrupción, probablemente no hay un presidente cuya familia más se ha beneficiado en manera corrupta que la familia Biden, de los negocios que han logrado a través de la larga carrera del presidente Biden, anteriormente vicepresidente, por sus contactos políticos y su largo historial en la familia. Lo de Hunter Biden es solo uno, está su hermano y otros familiares, y no ha pasado absolutamente nada. Estamos hablando de enemigos de los Estados Unidos que lograron acceso a información privilegiada, a armamentos de empresas estadounidenses que le suministran al Departamento de Defensa equipos militares, y en este caso una empresa china. Todo ocurrió bajo el beneplácito de Biden, y no ha pasado absolutamente nada. Entonces, por favor, no me digan la ley, porque la ley, el holocausto fue legal.
En Rusia acaban de entrar y precisamente hicieron lo mismo que hicieron con Trump. Entraron a la casa de una periodista y dice que encontraron información suficiente como para meterle cárcel. Bueno, eso fue lo que ocurrió el lunes. Y no me digan que fue legal. Sí, lo que hacen en Cuba, lo que hacen en Venezuela, también es legal. Lo que hacen en Nicaragua, en Bolivia, es legal. Legal porque tienen su legalidad, pero eso no quiere decir que es justo o correcto. Entonces aquí se ha violentado el Estado de Derecho. Lo que ocurrió fue sin precedentes. Los abogados de Donald Trump los sacaron de Mar-a-Lago mientras estaban haciendo esta invasión a su casa. Los sacaron, no les permitieron que viera, ni siquiera le demostraron la orden judicial. Julio, gracias. Hace un momento pues tuvo interrumpida su comunicación, pensé que había concluido la idea. En este caso, le estaba preguntando a Luis Montes, después de la exposición que ha hecho Julio con respecto a lo que ha sucedido, por ejemplo, en el caso de Hillary Clinton, ¿cómo podría influir, Luis, una condena en las próximas elecciones? Si Trump, en el caso de que fuera acusado y condenado en virtud de esta sección 2071, los votantes a los candidatos rivales en las elecciones primarias estatales para la nominación presidencial podrían impugnar la elegibilidad para este cargo. ¿Cómo lo ve usted, Luis? Creo que hay varias cuestiones, ¿verdad? El interés de Trump para correr de nuevo y llegar a la presidencia, precisamente porque esto es lo único que lo puede salvar. ¿Verdad? Llegar a la presidencia sería empezar como lo hemos visto, como lo que pedía Mark Meadows y pedía todo el staff de él, incluido el mismo Rudy Giuliani. Ellos querían un perdón presidencial y ellos saben que al llegar al poder esa cuestión es posible. Entonces es el mayor interés de Trump para poder llegar a la presidencia. En segundo lugar, me parece que hay que escuchar, por ejemplo, a personas como David Loughman, que es la persona encargada de llevar la investigación de Hillary Clinton y las declaraciones que ha hecho con respecto a la comparación entre el caso de Hillary Clinton y el caso de Donald Trump, que no tienen nada que ver, dice. O sea, básicamente esta fue la persona encargada de realizar la investigación de Hillary, y cuando se ven estos dos casos y se comparan, es completamente diferente en el sentido de que Trump ha básicamente tomado volúmenes de información clasificada y con cuestiones de seguridad nacional y se las ha llevado a su casa para enseñárselas a sus amigos quizás o hacer lo que... Porque Trump eso es lo que es un bocón, es una persona que le gusta ufanarse, ¿verdad?, de ese tipo de cuestiones. Y lo que no entiende y no sabe sobredimensionar es básicamente el peligro que esto genera para los intereses de Estados Unidos en el mundo. Entonces, cuando uno ve esas cuestiones, es lo que ve, es la dificultad que ve. Con respecto a la impugnación, sí, eso es básicamente parte de la estrategia de Trump, como hemos visto, por ejemplo, los candidatos que él ha apoyado en Arizona, que él está apoyando en diferentes partes de Estados Unidos, para poder tejer una red de personas que al final le van a ayudar a en su plan, ¿verdad?, a poder no solo impugnar, pero simplemente cambiar arbitrariamente las leyes electorales dentro de los estados para poder facilitar ese tipo de cuestiones. Pero la gente lo está leyendo. Yo creo que al final la gente, ¿verdad?, está votando en contra. Vimos ayer, por ejemplo, la elección en Minnesota, un candidato que había ganado por más de 10 puntos el año pasado y que Trump había ganado ese distrito por mucho, por arriba del 16 puntos, ahora simplemente han logrado ganar por 4 puntos. Y eso es ¿verdad? Es un swing bastante alto, especialmente en un contexto cuando no favorece a demócratas. Y creo que estas son las señales que poco a poco se van dando sobre esta cuestión, sobre, digamos, la respuesta que va a dar el electorado este noviembre, que si bien es cierto, todavía no favorece a los demócratas, favorece a los republicanos, pero sí poco a poco se va viendo cómo, por diferentes razones, este péndulo va volviendo al lugar, ¿verdad?, más al centro. Y creo que ahí es donde puede haber la oportunidad para prevenir que obviamente los republicanos tomen el Senado. Ernesto,
Cierro con usted este bloque. ¿Cómo se podría impugnar la inhabilitación en una boleta? El artículo 2 de la Constitución de Estados Unidos establece 3 criterios justamente de elegibilidad presidencial. La primera, hay que ser ciudadano natural, tener 35 años de edad, por lo menos ser residente de Estados Unidos durante al menos 14 años. De lo que tengo entendido, el Congreso, por ejemplo, no tiene autoridad para alterar esta lista de criterios, añadir requisitos de no haber sido condenado por llevarse de manera ilícita documentos del gobierno, en el caso de lo que se investiga del expresidente Donald Trump. Entonces, es temprano. Yo creo que más bien veremos qué encontraron el FBI y qué evidencia tienen, y tiene varios casos en su contra. Entonces yo creo que más bien lo que va a pasar es qué encontramos sobre la planeación de un golpe de Estado, y habrán varias investigaciones y varios resultados que se anunciarán en su debido momento por el gobierno, por el Congreso y por el Departamento de Justicia, que yo creo que más bien eso afectará a Trump de manera negativa, no tanto el que hayan allanado su casa. Sin embargo, es interesante la incongruencia de los republicanos. Se quejan de que hubo una redada. Sin embargo, muchos latinos sufren redadas todos los días dentro de Estados Unidos y los republicanos no se quejan. Hay redadas a empresas donde tratan de deportar indocumentados, o cualquiera que se vea latino, lo llevan, lo apresan en frente de sus hijos, de sus empleadores, de sus colegas. Entonces hay mucha incongruencia. También Hillary Clinton debidamente mandó correos electrónicos, a veces con temas de gobierno, con su cuenta privada, que tenía el servidor en su casa privado, para hacer cosas como su boda, la boda de su hija y demás. Y recordemos que llamaron a su secretaria personal a testificar. Hillary Clinton testificó frente al Congreso, hubieron investigaciones. Entonces, para ser congruentes, los republicanos deben estar tan ofendidos como cuando se enteraron que Hillary Clinton tenía comunicaciones oficiales fuera de la Casa Blanca. Entonces, también Trump debería de ser llamado a testificar sobre este tema. Sin embargo, yo creo que los demócratas más bien están buscando datos y evidencia para las otras investigaciones. Gracias, Ernesto. Me voy a la pausa comercial. Enseguida retorno con más de Ángulo. Ya regresamos con Ángulo. Continuamos con Ángulo. Tiempo de las conclusiones aquí en Ángulo. A mi panel la misma pregunta. En un minuto, por favor, si el expresidente Donald Trump logra ser candidato, este tipo de investigaciones que se han dado en este tramo, ¿lo beneficiarían o, a criterio de ustedes, lo perjudican? Empiezo inmediatamente con Luis. En un minuto, Luis. Él busca martirizar su persona. Lo cierto es que tiene mucho que esconder. Lo vimos ahora cuando se presentó ante la fiscal general de Nueva York, que tomó, ¿verdad?, lo que se dice, la quinta enmienda, se apegó a la quinta enmienda y simplemente él busca defender. Estamos a las puertas de conocer mucho más. Esto es solo la punta del iceberg, lo que estamos viendo al momento, y habría que esperar qué arrojan las investigaciones para tener una respuesta completa. Lo que sí es cierto es que estamos ¿verdad?, viendo a una persona que rápidamente se está desintegrando y está perdiendo la base política que muy fuerte que algún día tuvo. Julio, continúo con usted. ¿Lo perjudican o lo benefician estas investigaciones? ¿Y qué pasaría si Donald Trump logra ser candidato? Cómo no, un placer, Bruce, estar contigo en NTN24. Los demócratas, de nuevo, termino como empecé, el tiro le va a salir por la culata, porque esto ayuda al presidente Trump. En cuanto a, realmente, al escuchar tus dos otros invitados, confirman y tipifican la gran tragedia de los Estados Unidos, que no les importa todos los crímenes que los demócratas hayan cometido, el fraude para investigar, espiar a ciudadanos norteamericanos en una campaña para impedir una guerra total de 4 años, 5 en realidad, porque fue antes de la campaña, para impedir que llegara la presidencia y después para descarrilar su presidencia, basada en una mentira que fabricaron ellos mismos con ayuda del agente británico Steele. El presidente, una de las personas más corruptas, que su familia se ha lucrado extraordinariamente a través de los años, nada de eso les importa. No importan absolutamente si las boletas por correo no tienen firma, llegan tarde. Lo que importa es estar en el poder. Estamos delante de algo trágico. Lo que hay en este momento, Ruth, no es un gobierno, es un régimen.
Gracias, Julio. Ernesto, concluyo con usted. Sí, estos eventos lo perjudicarán porque esto no es sobre teorías de la conspiración, como algunos estaban platicando. Esto es parte de una investigación seria por parte del Departamento de Justicia, un juez independiente que probó el rescate de los documentos y agentes federales que actúan de manera partidista y siguen la ley cuando se está desobedeciendo las órdenes de aparecer y comparecer. Y Trump ha dicho muchas veces que apelar al 5º artículo de la Constitución es aceptar de manera implícita que uno es culpable, y lo acaba de hacer en Nueva York, como bien decían. Y si uno busca las palabras tráfico de influencia y nepotismo en el diccionario, el apellido Trump es un ejemplo perfecto, muy cercano al de los Castro. Entonces, hablar de Biden para acusarlo de esto también es hipocresía. Voy a agradecer a los protagonistas del día de hoy en Ángulo. Está con nosotros Julio Schilling, estratega republicano, ha estado con nosotros, politólogo, director de Patria de Martí y autor del libro Dictaduras y sus paradigmas. También a Luis Montes, estratega demócrata, consultor político internacional, y a Ernesto Castañeda, también analista político. Gracias a los tres. Gracias a ustedes por su sintonía, por su compañía. Esto es Ángulo. Somos el vértice de los lados que genera la noticia. Siga con la programación del Canal de las Américas. Thank you.